Por lo pronto, déjenme saludar a Juanma Ortega. Él es especialista en recuperación de columna vertebral, creador del método SRC. Ahorita nos vas a platicar, Juanma, de qué es este SRC. Vamos a hablar del dolor de espalda. Él es especialista en columna vertebral, es creador de este método, un sistema disruptivo que ha demostrado que hernias discales y dolores crónicos pueden revertirse sin necesidad de cirugía, fármacos ni tratamientos pasivos. Bueno, yo te puedo decir, mi querido Juanma, gracias por estar con nosotros. Sé que estás haciendo todo un recorrido porque vienes desde España y estás visitando nuestro país. Yo te puedo decir que, sin temor a equivocarme, yo creo que casi el 90% de los mexicanos vivimos con dolor de espalda. Por la postura, por donde trabajamos, porque estamos sentados, por N situaciones. El punto es que ya nos acostumbramos a vivir así. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Y realmente, según datos estadísticos, incluso hay un dato muy significativo cercano al porcentaje que mencionabas, del 80% de la población en algún momento habrá sufre o sufrirá dolor de espalda. Es un dato un poco potente, ¿no? De 80%. Y realmente, en muchos casos, la mayoría de personas es lo que comentas. Se acostumbra a vivir con el dolor porque toma un fármaco para empezar el día y que pueda sobrevivir. Y así un día, otro día, o otro tipo de terapias que te hacen mantener, pero realmente no estamos atacando el origen real del problema, ¿no? Sí, y fíjate este asunto de lo que tú dices del 80%, también me atrevo a decir que hoy más que nunca estamos encontrando que ya no es una cuestión de edad. O sea, antes veíamos y visualizábamos de, bueno, es que me duele la espalda. Sí, no, porque pues ya estás viejito, ¿no? O sea, no, hoy ya no es el que estés viejito. Hoy ya estamos dentro de una población, inmersos en una población que desde chavitos que estoy escuchando, chavitos de 14, 15, 17 años, que ya están con, me duele la espalda, estoy con la dolor de espalda, y que los papás están muy preocupados por cómo resolvemos el dolor de espalda. ¿Por qué? Por el tema de la escuela, por el tema de los celulares, de estar la postura y lo que decíamos, ¿no? De alguna manera no tenemos esta cultura o esta disciplina de estarnos cuidando, de no cuidar la columna vertebral, de no cuidar la posición, y terminamos siendo pues víctimas de todo esto. Realmente la clave o el inicio de todo ese proceso que comentas es que estamos viviendo todos contra la naturaleza del cuerpo. El cuerpo está diseñado para moverse, para estar continuamente durante el día agachando, levantando, sentando, de pie, y hoy en día casi todos los trabajos coges esa posición, la mantienes todo el día, estás todo el día en esa posición quieto y no varías 8 o 9 horas en esa misma posición. Cuando sales del trabajo, el que puede mueve un poco el cuerpo y muchos directo a la casa a sentar otra vez. Sí, claro. Y continúan. ¿Qué ocurre? Que hay además unos datos muy llamativos que en población entre 15 y 30 años, sin dolor de espalda incluso, que es súper llamativo, con resonancia magnética han hallado que entre el 40-42% de esas personas entre 15 y 30 años ya presenta lesiones de desgaste a nivel de columna. Y son auténticos jóvenes. Si nos vamos a una población un poco más adulta, en torno a 40-45, el porcentaje sube. Es mayor, claro. Y de hecho, la realidad, por lo que podemos ver en consultas, en los últimos 15 años, que yo llevo un registro un poco de todos los pacientes que vamos viendo, hemos pasado de un paciente tipo en edad de en torno a 54 o 55 años a pacientes a día de hoy de 41 o 42. Wow. ¿Qué significa? Que la gente joven viene muy fuerte, vienen machacando demasiado la espalda, y entre otras cosas es porque simplemente hay que analizar cómo era nuestra vida de pequeñitos. Jugábamos en la calle, todo el día moviéndonos fuera de la escuela, y a día de hoy la mayoría de chicos salen de la escuela y van a la casa, siguen estudiando, utilizan celulares, utilizan videoconsolas y no tienen un hábito de mover ese cuerpo, y realmente la vida va siendo cómoda. Voy a casa, subo en el elevador, no subo la escalera, voy con el coche hasta la puerta, o en patinete eléctrico o con bicicleta, poca gente ves ya moviéndose realmente. Hemos pasado una vida muy cómoda, y lo que no somos conscientes es que esa comodidad va a jugar en nuestra contra a medio o largo plazo.
Pues es parte del sedentarismo que estamos viviendo en la actualidad. Pero entonces, ¿qué? ¿El deporte nos ayuda? ¿Actividades físicas nos ayudan? Porque también hay que tomar en consideración algo. Uno puede decir, ay, es que una actividad física, pero si no está controlada, si no está supervisada, también nos da en la torre, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy básico y quizás es el más amplio. Muchas personas que trabajan como estamos ahora mismo sentados. En esta posición, nuestra musculatura de cadera, de pierna, está soportándonos. Si no, estaríamos aquí muy encorvados, caídos. ¿Qué ocurre? Que si tú decides, cuando sales de esta posición de trabajo, salir, por ejemplo, a correr un poco, sigues dándole más trabajo a esa misma musculatura. Y no somos conscientes de que a la musculatura hay que cuidarla. Si tú en el trabajo le das trabajo propiamente dicho a las piernas, caderas, cuando finalizas, sales a correr, sigues trabajando la misma musculatura, realmente no te está beneficiando, porque le sigues dando trabajo. El ejemplo que siempre ponemos para que las personas lo entiendan. Tienes un trabajo de 8 horas y cuando sales te vas a otro de 4. Llegas a casa fatal. Molido. Molido. Pues eso es lo que estamos haciendo con el deporte. Por eso siempre decimos que hay que moverse, pero no todo deporte en ocasiones es beneficioso para una persona. Yo siempre recomiendo al paciente o al que me pregunta en general si no tiene dolor, mejor todavía, que lo ideal sería buscar un equilibrio entre el trabajo de fuerza y el trabajo de estiramientos, elasticidad, para que la musculatura esté en buenas condiciones y una vez que esté en buenas condiciones nos permita pues, que estar sentado 8 horas no nos afecte tanto o que incluso podamos practicar otro tipo de actividades, como puede ser trabajo 8 horas sentado, voy a correr, sí, pero no te olvides del otro. Si te olvidas del trabajo específico de fuerza, el trabajo específico de estiramientos, estás olvidándote de cuidar al músculo. Ahora, tú hablas de este método, del método SRC, el método, un sistema disruptivo que ha demostrado que hernias discales y dolores crónicos pueden revertirse sin necesidad de cirugía, fármacos ni tratamientos pasivos. Aquí el punto que me llama la atención, Juanma, te soy honesto, es el tema de sin cirugía. Y es que realmente la mayoría de repente de los pacientes que ya toman estos fármacos o toman estos tratamientos y no les funciona, terminan en la sala de operaciones. Y entonces es lo que les aterra a todo el mundo. Mañana, si no me equivoco, va a venir el gran actor Mauricio Herrera. Mauricio Herrera, es uno de los actores conocidos aquí en México, entró por una lesión en el pie. Y que porque le estaba apretando un músculo desde la columna vertebral y que no podía mover el pie o no podía mover la pierna, entró a cirugía y hoy está en silla de ruedas. Pues un ejemplo totalmente drástico. Sí, claro. Realmente, lo primero que tiene que hacer una persona cuando tenga ese dolor en la espalda, que baje por pierna, es entender que el dolor no es el problema. El dolor es un grito de tu cuerpo, es un síntoma que te indica que algo no funciona bien. Es como una luz en el salpicadero, en el panel de tu coche. Se enciende para avisarte de que hay algo que no está bien, pero no es la luz el problema. Claro, claro. La luz es el aviso. En tu caso, el dolor es el aviso. Si tú te centras en un tratamiento para calmar ese dolor porque hay una inflamación en la zona que te duele, no estás solucionando el problema. Y eso es lo más importante que tiene que tener hoy en día una persona en la cabeza cuando tenga ese dolor, esa lesión, y es entender no qué dolor tengo, sino por qué lo tengo. Hay casos en los que el paciente identifica, tuve un accidente, un golpe, pero la gran mayoría no. La gran mayoría es... yo estaba bien. Empecé un día y cada vez fue peor. Antes con una pastilla el dolor se iba y ahora ya ni tomándome una pastilla 3 veces al día soy capaz. Y muchos pacientes ya, pues, hasta que reciben un golpe más fuerte y, por ejemplo, quedan en cama o bloqueados en alguna posición que no les permite vivir. Por eso, cuando hablamos de disrupción, es cambia el foco. No te centres en qué te duele, sino por qué te duele y qué partes de tu cuerpo están fallando. Y ahí, en ocasiones, es simplemente observar qué acciones hacías muy bien hace 2 años, 3 años, 1 año, y hoy no. Simplemente atar un calzado. Muchas personas se flexionan hacia adelante y llegan. Ahora ya no, ahora ya me tengo que sentar o tengo que subir el pie en una banqueta porque si no, no soy capaz. Pues ya te está indicando el cuerpo que ahí hay algo a nivel mecánico de tu cuerpo que no funciona. Ahorita nos platicas entonces cuáles podrían ser nuestras alternativas en este enfoque que nos mencionas aquí en tu libro, este libro que estamos presentando y pues la biomecánica real del cuerpo humano, de cómo podemos trabajar y evitar incluso una intervención
través de esto, una operación o una cirugía. Nosotros vamos a continuar platicando con Juanma Ortega, especialista en recuperación de columna vertebral, creador del método SRC, y también, bueno, que nos digas entonces, ¿tu dolor de espalda tiene solución? Si sabes cómo. ¿Dónde podemos conseguir, Juanma, tu libro? ¿Dónde lo ubicamos ya ahorita en todas las tiendas? En México, en las principales librerías lo pueden Amazon encontrar, y también Amazon o cualquier otro buscador de compras de libros también está disponible. Bueno, tenemos ya prácticamente cerrando la entrevista, y entonces, a ver, entonces, este método SRC que podemos encontrar aquí en tu libro, que nos va dando pues todos los pasos, toda la guía de cómo podemos encontrar esta solución. Y la pregunta directa es, ¿de verdad podemos evitar una operación, una cirugía, una hernia que nos han diagnosticado y que nos dicen efectivamente no hay otra solución más que la operación, la cirugía? Sí, de verdad, con la disciplina, con el trabajo, con el método que nos dices. Se puede, y llevamos ya muchos años y cientos de pacientes recuperados que realmente, en muchos casos, si el disco que se hernia, por ejemplo, tiene buena calidad, incluso hemos visto muchos casos que se reabsorbe y se coloca en su posición inicial, pero la clave es analizar cómo se mueve el cuerpo de esa persona, qué desequilibrios ha generado, y con el método que utilizamos lo que hacemos es restaurar la movilidad, la fuerza que tiene que tener cierta musculatura para soportar tu peso, y en unos meses en los cuales evidentemente tienes que trabajar con disciplina y sacrificio y un poquito de compromiso, pues puedes conseguir una calidad de vida que te ha hecho perder ese dolor o esa lesión. A ver, mira, aquí dice una pregunta del público. Dice, ¿qué hay del CrossFit? He visto que hay mucho más lesionados con este deporte que con otros o pesas tradicionales. ¿Es recomendable para todos? Lo que decías hace un rato, no de acuerdo a las condiciones, ¿no? Lo primero, recomendable para todos no hay nada. No hay una receta universal que CrossFit o cualquier ejercicio valga para todo el mundo. Pero realmente el problema que tiene desde mi punto de vista el CrossFit es que desequilibras mucho esa balanza. Un músculo tiene que tener un equilibrio, una balanza que vaya lo más equilibrada posible entre elasticidad, que te permite la movilidad bien correcta y de las zonas del cuerpo, y la fuerza estabilizadora, que te permite ese soporte para que no te caigas en diferentes posiciones. CrossFit principalmente es fuerza, fuerza y fuerza. La otra parte la olvidas. Como mucho, la persona que practica CrossFit hace 5 minutos de trabajo de estiramientos al final de la sesión, como mucho. La mayoría no hacen ni eso. Estás desequilibrando, y eso es lo que buscamos que las personas entiendan, que hay que equilibrar para que todo funcione. Es como si en tu auto vas con unas ruedas de un lado más infladas y otras más desinfladas. Va de lado, no va en equilibrio. Claro. Tendrás un accidente o harás alguna avería importante en el vehículo, ¿no? Paso hasta entre 14 y 16 horas frente a la computadora. Solo tendría como máximo 30, 40 minutos al día para hacer ejercicio. ¿Cuáles me recomiendas? ¿Existe alguna alternativa dentro de tu libro? Braulio Rodríguez. Pues a ver, en el libro ponemos una información evidentemente universal, porque en este caso no conocemos a quién hace la pregunta, claro. ni si padece alguna lesión o no. Y hay una aplicación en la que pueden descargar y ver vídeos y demás sobre, dependiendo de la zona que más te cargue, si es cuello, si es espalda baja, puedes trabajar con una base y empezar a mover tu cuerpo adecuadamente. Y eso sí que aparece dentro del libro en la parte final, y tenemos como un modelo de tratamiento universal para cada zona, para la zona media, para la zona alta y para la zona baja de la espalda, para que cualquiera que tenga el libro se pueda iniciar y ver realmente cómo haríamos un tratamiento a nivel organizativo, aunque luego, evidentemente, como te digo, cada persona, cada lesión necesita su matiz, porque, por desgracia, el cuerpo humano no es el mismo para todos. Me quedan 30 segundos. Y dicen, andan muy de moda el método de alfabiótica para enderezar la columna. ¿Son recomendables este tipo de manipulaciones? ¿Sí o no? No es que sean recomendables o no, el problema es que estás atacando un síntoma. Te desbloqueo, te libero, y dentro de una semana estás otra vez igual. Gracias, Juanma. Ahí que estén, compren su libro, Tu dolor de espalda tiene solución. Si sabes cómo, ahí está. Ya lo pueden adquirir en cualquier parte de las que ya mencionamos. Juanma Ortega, especialista en recuperación de columna vertebral. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros.